lo mejor. Quédate a disfrutar, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos no somos más. Este montón lo tenemos todos claro, ¿no? Le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de 14 a 16, aquí en la M530 Somos Radio, tenemos para ofrecerles un ejercicio de imaginaciones combinadas. Sí, como decía de Bonafini, la radio nos funciona en los recovecos del cerebro, en el teatro de la mente. Nosotros pensamos que un programa, sobre todo en un día como hoy, en que en la ciudad llueve y lloverá, puede convertirse en una especie de viaje. No en un programa de viaje, sino en un programa como un viaje. Pero para eso necesitamos conectar la imaginación con la imaginación, con la imaginación, con la imaginación. La radio entra por los oídos. Escuchamos radio. A veces oímos, pero si nos ponemos, escuchamos radio. Y el escuchar mueve en nuestra estructura otros elementos. Podemos incorporar imágenes, sabores, olores, sensaciones táctiles. Podemos llegar a definir a la radio con mucha predisposición de las partes como una experiencia sensorial en que los 5 sentidos básicos, hay otros seguramente, están involucrados. Así que si ustedes quieren, si nos lo permiten, nosotros los invitamos a una nueva experiencia. Creemos que en el marco del mundo en que vivimos y en estos específicos capítulos de la historia, en el mundo en que vivimos es muy necesario fortalecer nuestras propias virtudes, trabajar sobre nuestro propio ADN, que nuestros anticuerpos estén activos porque la batalla cultural es importante, es grande en estos momentos y como vienen por todo, tenemos que prepararnos para dar todo en el marco de los combates. Ya saben con qué combatimos nosotros. Y de ahí no nos moverán. Y el que no crea que haga la prueba, no nos moverán. Cuando retrocedemos hasta exactamente un cuarto de siglo atrás, nos encontramos con una novedad importante para la historia de nuestra cultura popular. Uno de los músicos más trascendentes de todos los tiempos, estoy pidiendo el audio 11, el señor Charly García, publica Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Al final, era la época del disco, long play, el cassette y el novedoso compact. Charly incluye una versión muy respetuosa del himno nacional argentino. A ver, situación. Primer año del gobierno de Carlos Saúl I de Anillaco. La hiperinflación disparada al final del gobierno de Alfonsín. La asunción adelantada por 6 meses del presidente riojano. Y el plan que empezaba a aplicarse no auguraban nada bueno para la Argentina. Entonces grabar una canción de estas características entonces tenía mucho sentido. En una canción de su primer disco solista, García había escrito la idea de que no pasa nada, nada pasa, solo una banda militar desafinando el tiempo y el compás. Es la misma canción donde habla de un horrible monstruo con peluca. Hasta este momento solo estaban disponibles las versiones de bandas militares del himno nacional argentino. Eran las que pasaban en los actos públicos, en las escuelas primarias, en las secundarias. No había otra versión. Cuando retrocedemos hace 35 años atrás, entonces,
a 1990, lo que encontramos es que Charlie hace la versión que hoy suena más normal de todas las del himno. Es la que ponen en las escuelas, en los colegios, muchas veces en los actos públicos, y la que Charlie ha cantado más de una vez, incluyendo ahí una asunción presidencial. Y lo bueno es subrayar que esta versión de García abrió el juego a que hubiese numerosas otras versiones de intérpretes de la música popular, del himno nacional argentino y de otras canciones patrias. Es decir, como suele ocurrir con los artistas de este calibre, cuando están en la plenitud de sus capacidades, abren, iluminan. Charlie utilizó en todo el periodo en que tocó en vivo, en las presentaciones, fueron muchas, de los temas de Filosofía Barata y Zapatos de Goma, una camiseta argentina. Un gesto infrecuente hasta ahí en la historia del rock, es bueno decirlo. La asociación entre el rock argentino y la patria era más bien perezosa hasta entonces. Si ellos son la patria, yo soy extranjero, había escrito Charlie en 1975. Pero las cosas evolucionan y cambian. Un idiota de los que nunca faltan se presentó ante un juzgado y denunció a Charlie por faltarle respeto al himno. La batadora de los medios de comunicación, un escándalo con Charlie, la justicia, el himno, menemismo, chazado. Con piedad ni recordamos los nombres ni tiene ningún sentido. La versión de Charlie quedó en la historia. Los Salieris de Charlie, los de siempre, no. El 22 de noviembre de 1990, después de uno de los 11 conciertos de presentación del disco en el Gran Rex, Charlie habla con Tom Lupo en los camarines del Ópera sobre este asunto, el quilombo que se armó con el himno. Se nota también un cierto aislamiento que he tenido, en el que no he hablado con este canal ni con ningún otro canal del mundo, sino con los canales de difusión por el asunto del himno. Ajá. Porque fue una cosa que a mí me salió muy espontáneamente e inocentemente y adquirió proporciones que vos me conocés, Tom. Sí. O sea, a veces puedo tomarlos como muy irónicos, como diciendo, ¿qué pasa? ¿No? Pero digamos que hoy por ahí junté, bueno, o sea, es patriótico, es así, la música también, el himno argentino es muy lindo. Ajá. Y entonces, sin chupar las medias a nadie, porque tiene un cierto toque actual, que quizás sea aceptando el caos, pero la canción patria no deja de ser la canción patria. Pasamos del último tema al primero. Una canción autoconfesional como tantas otras de Charlie, muy pianística, se llama De mí. Sí, sabemos que Charlie nació en 1951 y sacamos la cuenta, es el año 90, tiene 39 abriles. Parece mentira por la carrera. Desde 20 años antes, Charlie ha estado llenando de canciones el inconsciente colectivo y ha liderado bandas extraordinarias. Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaro, Serú Girán. Ha comenzado al principio de los 80 lo que llamamos su carrera solista. Pero la verdad es que armó siempre en derredor suyo, en estas etapas, hasta que vino la era del aguante. Otra historia.
repleto de músicos muy interesantes. Y en este momento de su vida, digamos con la madurez de la carrera, Charlie empezó a soñar con asociaciones con otros grandes de la historia de la música, no necesariamente del rock. Había fracasaría un proyecto de un disco con Gustavo Cerati, haría un disco con Pedro Aznar, pero lo que Charlie por entonces tenía en su ADN es el intento de hacer un disco con Atahualpa Yupanqui, de canciones de Yupanqui, pero con lo suyo, hacer un disco con Mercedes Sosa, de canciones suyas cantadas por Mercedes Sosa, y si podía hacer un disco con Ariel Ramírez, que había sido uno de los grandes inspiradores de su carrera como pianista. Yupanqui murió poco después, con Mercedes Sosa en medio de un proceso muy complejo que derivó en muchos problemas, pero en una hora muy llamativa lo logró. Y Ariel Ramírez nunca terminó de contarle su idea. El músico Diego Torres cuenta una historia en que, de vuelta del colegio secundario, en este momento, un día en su casa, ingresa al living, su mamá era Lolita Torres, y ve al fondo del living a su mamá, Lolita Torres, sentada en una amena conversación con Charly García. No había en el ADN de la familia ninguna posibilidad de que Lolita Torres y Charly García coincidieran en algo. Pero ahí estaba Charly García. Estaba tratando de convencer a otra grande de la música popular, otras de las figuras que él de chico miraba en el living de su casa a veces, o escuchaba en la radio, con una admiración singular. Le iba a proponer a Lolita Torres que grabaran este disco. Quería su voz y sus castañuelas hispánicas. Filosofía barata y zapatos de goma sería una de las canciones que Luis Alberto Spinetta elegiría luego para el concierto de las bandas eternas. Como aconteció luego con el disco con Mercedes Sosa, el productor, el creador de sonidos y de capas y de climas que es Charly García, usó las herramientas de que disponía, las voces, de una manera impactante y extraordinaria. Lolita Torres fue siempre una estrella. Escuchen los coros y las voces a partir de ahora de Lolita. Nadie puede escribir demasiado sobre la vida de Charly García si no se da cuenta de que él ya contó todo en las canciones.
Un autorretrato de Charly García formado por muchas piezas diferentes que le permiten mostrarse y salir un poco del mundo del rock. Esto era central en este proyecto, así se lo cuenta Daisy Fuentes en MTV Internacional en una entrevista. Castañuelas, de lo más lindo. ¿Conoces a Lolita Torres? Sí, he oído de Es Lolita. una estrella de cine. Ujú. Y ella es la que toca las castañuelas. Sí. Canta en otros temas también. ¿Algo nuevo con este álbum? ¿Cómo te va? Y que me junto con gente de otro, o sea, no rockera y me va bien. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Estoy descubriendo cosas nuevas. Ok, Charly, cuéntame. ¿Cuál es la diferencia de tu nuevo álbum a tu último álbum? Que el último es el último. Y este Primero, es el nuevo. sí. Tiene otro concepto, Ajá. Es como un autorretrato, se llama Filosofía Barata y Zapatos de Goma, y ahí digo la verdad de mí. Ah, y también he escuchado que has grabado tu versión del himno argentino. Sí, todo el mundo habla en Argentina, nadie escuchó todavía, pero es muy respetuosa. ¿Sí? Sí, porque el himno argentino es lindo. Vieron que tantas y tantas veces cuando escuchamos audios de Diego Maradona, de Néstor Kirchner, de Eve Bonafini, estos guerreros, nos surge la sensación de extrañarlos, de pensar qué bueno sería que estuvieran aquí. En el caso de Charly uno extraña esa lucidez y esta producción musical. Y cualquiera se da cuenta de que más allá de que le metió al ADN de la sociedad docenas de canciones que la representan, que elevaron muchísimo el nivel posible de exigencia para la música popular, más allá de que el tema principal de su vida a partir del principio del consumo de la cocaína fue él mismo y su ego y su yo y yo y yo y yo, el asunto de pintar una aldea para convertirse en universal, lo convirtió también en un músico que no habló solo de sí mismo cuando habló de sí mismo. Y que enmascaró las tristezas de su existencia y de su corazón en ritmo y en canciones que a veces dicen una cosa en la letra y otra cosa en la música. Recuerden que Charly García también trabajó para el disco con Mercedes Sosa y para un proyecto anterior con otras figuras del mundo del espectáculo como Enrique Pinti, hizo un disco de rap con Enrique Pinti, o Alfredo Alcón. En Los Sobrevivientes, en el disco con Mercedes Sosa, es un dúo Alcón-Mercedes Sosa. Recuerden que en algunos momentos de su carrera, cuando Antonio Gasalla usaba una canción suya en televisión, interactuó mucho con Gasalla, incluso en sus actuaciones en teatro. Es decir, que en esa su visión, a veces muy recortada, por lo que se fijan en algunas cosas y nada más que en algunas cosas, así como tocó con Mariano Mores en televisión, se imaginaban en el centro de una escena, él se imaginaba en el centro de una escena donde además de las piezas del rock y la música en que él había crecido, había otro montón de referencias. Charly nunca dio explicaciones. Nunca habló de Oscar Wilde y la influencia sobre su obra, o de Lewis Carroll y la influencia sobre su obra. A lo mejor su conocimiento al respecto era, dice María Rosa Llorio, el de leer enciclopedias. Pero el modo en que eso fue metabolizado, el modo en que de alguna u otra forma eligió de flores y jardines selectos algunos perfumes y algunos elementos para involucrarlos en otra obra,
Y el modo en que cambió el sonido, otra vez las castañuelas de Lolita Torres. A ver si hay alguien que quisiera dar una clínica sobre la importancia del bajo en una canción de rock. Todos recordamos que cuando Charlie cumplió 70 y el Estado lo homenajeó con un concierto en el CCK, y preguntado qué fue sobre a quién quería invitar él especialmente, él dijo un solo nombre. La invitada especial de Charlie para sus 70 fue Eve Bonafini. Eve le regaló a Charlie entonces un pañuelo blanco de Madres de Plaza de Mayo. Estaba sentada en la primera fila. Sobre el piano, en el living de la casa en que vive Charlie García, está el pañuelo de Eve. Aquí cantando con Fabiana Cantilo. Una canción sobre los olvidos posibles. Estamos compartiendo en el streaming la foto del piano gastado de Charlie. El sufrido piano de Charlie y sobre el piano el pañuelo de Eve. Si uno escucha esto sin saber quién es Charlie García o cuál es su carrera, me ha pasado de escuchar con gente que no tiene la menor idea y de tratar de contarles. Nadie cree que esto sea un artista de rock, que lo que suena sea producto de un artista de rock. La batería es una batería de rock. Los instrumentos eléctricos son instrumentos rockeros.
pero la puesta en escena que Charlie hace de una canción, desde sus letras a sus arreglos, hasta la forma de interpretar, pertenecen a un género diferente, que es el género de las canciones de Charly García. Hay un género que podríamos denominar el género beatbox, una manera de concebir la música por los 4 genios de Liverpool. Hay una manera Charly García de concebir una canción, sus arreglos y el asunto de los géneros. En Charly hay tango, hay música culta, hay música melódica, hay jazz, hay cine a montones. Hay amor por las palabras y sobre todo capas y capas de entendimiento. Y hay un desgarro personal, existencial, podríamos decir, camuflado detrás de un gesto rockero, hosco, agresivo, o si se quieren, polémico, como si diera vergüenza la exposición de los propios sentimientos. Y por sobre todo una concepción artística de la canción. En eso Charly no negoció casi nunca. Y el respeto por el pasado. Le habrán dicho del sello, che, falta una canción optimista, alegre, una que pasen mucho por radio. Reconocen en las bases de Charly que ya escucharon. ¿Pero qué quieren? ¿Una canción optimista? ¿Quieren un cover? ¿Quieren una canción para adelante? Sí, sí, tenemos de eso también aquí, en casa. Yo.